y el molinero la consolaba. Hola, soy Anouk Sever, soy artista, cantante, percusionista y marionetista y actriz también. Y necesitaría saber lo que hay dentro de la taberna mexicana del Castillo de Saint-Chartier, la cantina de la Tierra Caliente. Emeric, invítanos a entrar. Enrique, ¿estas casitas las has puesto para los cuervos porque te encantan o qué? No. Me gustan los pájaros, pero como los cuervos son tan bestias, no permiten que los pajaritos vengan. Entonces, estas son casetas que yo pinto algunas y les pongo mensajes debajo. A ver. Por ejemplo, de personas que han venido de aquí simplemente pongo no en alemán, en otras pongo tonterías. Y aquí viva Jalisco. ¡Viva Jalisco! Exactamente. Que te gusta mucho México, me han Me dicho. encanta México, Chile, Argentina, todos los sitios donde he vivido. Vale, Enrique, perdona, hay un baño por aquí, ¿verdad? Me has dicho Aquí tengo un baño, ven, Ay, ven gracias, atrás. sí. Perdona, que estamos fuera del castillo. Ahí está el castillo. Estas son las dependencias. Bueno, supongo que habrá algún baño de servicio. Ay. ¡Ostras! Enrique, ¿pero esto qué es? Esto es mi taberna mexicana. Pero la taberna... Pero esto parece Jalisco, tío. Pero tienes un bar mexicano dentro del castillo. ¿Y cómo no me habías traído aquí nunca? ¿Pues nunca me pediste? ¡Wow! Pero mira, pero es increíble. ¡Wow! Es una taberna, se llama Taberna de la Tierra Caliente, en honor de la región que yo vivía en Michoacán, del estado. Tú vivías en la región de Michoacán. El estado de Michoacán. Ajá. Y dentro del estado de Michoacán está Tierra Caliente. Vale. Uruapan, donde es el principal productor de aguacates del mundo. ¡Wow! Y has montado un bar, una Una taberna. taberna mexicana. Ajá. Esto es una historia, pero es que es muy largo, quizá te aburre, ¿no? No, a mí creo que no me aburre y a nadie le podría Bueno, aburrir entonces, esto. el estado de Michoacán es curioso. Salen de Viti y la Catrina. Ahí es el estado donde están los indios purépecha, que los españoles llamaban tagascos, y estos eran enemigos radicales de los aztecas, y los aztecas nunca los habían podido doblegar. Ajá. Por eso cuando llegaron los españoles, enseguida se aliaron con los españoles contra los aztecas. Vale. Entonces un estado con muchísimo... Todo México es un derroche de personalidad. Acuérdate de lo que dijo Dalí, ¿te acuerdas, no? Cuéntame. Cuando Dalí estuvo trabajando en México, le dice, ¿usted va a volver a México? Y dice, no, yo no quiero ir a un sitio que son más surrealistas que yo. Entonces todo México es maravilloso, surrealista, pletórico, es que eso digo palabras que se me hacen en la boca. Va, te encanta Entonces, México. Me encanta, pero bueno, es que si me hablas de Chile, diría lo mismo de Argentina, de Perú, todos los países en los que he vivido he tenido experiencias tan magníficas que solo puedo decir qué bondades. Y sin embargo esta taberna mexicana, perdona, aquí detrás de ti, Enrique, ¿qué es esto? Estoy Esto es viendo una aquí. Catrina, también es de Capula, ¿te acuerdas que hablábamos de esas Catrinas? Que la de Virgen. Esta es una santa dominicana. Ajá. Y ya no, es Santa Rosa de Lima, ¿qué tal? Santa Rosa de Lima. Sí. ¿Ves? Aquí está. Ok. Pero fíjate, es un trabajo impresionante. Fíjate el niño, porque hay que decir que ella tenía un saber teológico, además de ser una buena monja. Ajá. Pero es un trabajo de una precisión Hay perfecta. mucha conexión con los espíritus, ¿no? Aquí Bueno, pero en es que México. en México y espíritus es imposible crear una conexión, ¿no? Entonces, este estado, Michoacán, Ajá. es un estado maravilloso, hay ciudades increíbles. De hecho, la película de Walt Disney de los Tres Caballeros pasa por Pátzcuaro. Pátzcuaro, que la UNESCO ha clasificado. Morelia, la capital, está catalogada como ciudad histórica, patrimonio histórico de la humanidad, pero Pátzcuaro está considerado por la UNESCO ciudad mágica de la humanidad. Guau. O patrimonio mágico de la humanidad, ha sido increíble. Increíble. Entonces, en este estado, lo contábamos en el La Catrina, estuvo un obispo español, siglo XVI, Vasco de Quiroga, nacido en el Madrigal de las Altas Torres, siglo XVI, repito. Entonces, este tipo tenía mucha visión, porque, como digo en ese vídeo, él había sido abogado y juez antes de ser monje. Era franciscano, en realidad. Pero bueno, franciscanos son frailes, pero viven en un monasterio, convento. Entonces él desarrolló creo que 54 pueblos del estado. En cada pueblo encontrarás una iglesia colonial preciosa, un hospital, una Guatepera, que es un hospital para indígenas, con lo cual demuestra porque fue un gran defensor de los indios. Ajá. Y en cada pueblo encuentras un plato diferente de comer y una artesanía diferente. Ok.
ríete de todos los putos ministros de turismo que hay en el mundo. Este sí que era un ministro de turismo. Por ejemplo, te vas a un pueblo, no me acuerdo de todos los nombres, hacen sillas de montar a caballo. Sillas de montar. Sí, en otro pueblo, ves, te hacen decoraciones de Navidad. Estate aquí, esto ves. A ver. En otro pueblo, en Capula, te hacen las Catrinas, la monja que tú has visto. Ajá. Creo que esto de las sillas es Tacámbaro, pero no estoy seguro. En otro pueblo, ves, te hacen cosas en paja, como ese Cristo que está allí. Esto de la tela se lo he puesto yo. He copiado el Cristo que había en la casa de un artista de Capula muy famoso. En otro pueblo te hacen, ves, cerca del lago de Janitzio, te hacen los cojines bordados, con escenas de campo. Qué maravilla. En otro pueblo te hacen espejos bizantinos, o te hacen, fíjate tú que, A ver el espejo bizantino. bueno, le llaman espejos bizantinos, yo no sé si bizantinos sí. tenían, ¿Esto qué es? que estos son estribos, Ah. pero estos no son mexicanos, son chilenos. Ajá, vale. Se llaman rugendas, pero fíjate, en Chile como tenían cobre y plata, pues fíjate, aquí no se ve bien porque los tengo muy sucios, pero fíjate el trabajo, ¿ves? Es cobre y encima tienen el remachado de plata. Wow. Son rugendas. Y esto lo diseñé yo y un amigo mío, un gran pintor, un gran artista, que además es indígena, Tarasco, Purépecha, pero los españoles le llamaban tarascos porque además eran indios realmente valentísimos. Ajá. Y entonces Ángel Pauamba, yo le hacía mis diseños locos y él me los pintaba. Ok. Y Enrique, ¿cuál es la idea en este lugar? ¿Haces Este fiestas lugar, pues nada. mexicanas? Yo no hago fiestas, soy un chico soy aburrido, yo no, jamás he hecho una fiesta aquí. Vengo solo, bebo, espero que tú bebas conmigo algo luego. Ay, encantado. Y pienso y medito cosas y nada. Entonces fíjate, ¿ves? Esto, en cambio, estos son estribos de Ecuador. Ajá. Cuando había las colonias de América, del virreinato y todo esto, bueno, fíjate, en Chile eran de madera, pero aquí eran de cobre, Ajá. esto en Ecuador. Y tengo unas peruanas que son las mejores, que llegaban a pesar casi 1 kilo en plata repujada, increíble, pero no las tengo aquí. Wow. Esto creo que es de Oaxaca, lo usan los indígenas de Oaxaca para las fiestas, que hay mucha simbología bíblica mezclada con sincretismo local, ves los peces. Sí. Son trajes, ellos están hechos con los sacos de yute y con eso hacen esos vestidos. Fíjate tú, gente sin conocimientos plásticos, qué arte interior tienen, que ellos desarrollan estas cosas sin tener. Fíjate qué bien conjugan los colores, las proporciones, todo. Qué O maravilla. sea, hay un mundo artista en México de cágate loguito. Entonces tú fíjate, en otro pueblo te hacen esto. Esto es para tomar trago. Dentro están las copitas, ¿ves? Las pones aquí. Es que es lo bueno de México, en cualquier lugar encuentras una artesanía increíble. Los alebrijes, todo. En otro pueblo, ¿ves? Te hacen, esto es una capillita. Wow. Esto, por ejemplo, son personajes mexicanos. Esto quiere ser, yo creo que quiere ser María Félix y uno de los tres, Pedro Infante, uno de esos tres tipos, uno de los tres gallos. En otro pueblo ves con pajas, son 12 peces simbolizando 12 apóstoles. En otro pueblo te hacen cosas así con lata. Esto es una luz marroquí, pero hecha ya. Pero ahora fíjate, estos potigón, ¿cómo se llama estos? Calabazas. Calabazas, pero fíjate, están perfectas. Todo esto es de Michoacán. Ok. Y tenía cosas más maravillosas que tuve que vender. Fíjate, en otro pueblo te hacen muertitos. Ajá. ¿Y aquí no has oído alguna vez esos ruidos que dicen que hay en el castillo? Soy el ruido siempre, pero ¿qué le vas a hacer, no? Sí, no. Fíjate, esto es una Santa Cena. Ajá. Creo que esto es de Ocumicho. Ocumicho hacen escenas bíblicas. Esto es una Santa Cena que son un poco naif, pero que a nivel teológico tienen todos los componentes. Fíjate esta jaula. Hay fiesta del color, ¿no? Que tienen. Sí, y fíjate, esta es Frida Kahlo, en otro sitio te las hacen en cera. Esta de aquí arriba que se ve Ajá. es Frida Kahlo, pero hecha en cera, fumándose un... No, iba a decir un porro, perdónenme. Fumando un puro. Fíjate estas sillas, qué maravilla. Tiene el rifle y todo, ¿no? Es un Winchester corto de caballería. ¿No te acuerdas de las películas americanas? Que Sí. Los vaqueros van en el coche, van en el caballo, ellos descargan, a ver si me sale. Wow. Y aquí el machete. Y al otro lado un Eso machete. es curioso porque es un machete del ejército americano en Vietnam. Y la misma funda tiene una cosa para afilarse. Uy. ¿Ves? Okumicho, fíjate tú qué escenas bíblicas maravillosas. ¿Lo ves? Santa Cena, crucifixión, María lavando el cadáver de Jesús. Mira el Judas mismo vendido, colgado. Colgado. Aquí lavando las manos Pilatos. Cabrón cobarde. Aquí la Verónica limpiando la cara de Jesús. Aquí preparando el cuerpo de Jesús. El infierno.
Se ve mucha gente del gobierno mexicano aquí dentro. No sé por qué. Otro pueblo te hacen cosas en cobre, fíjate qué bonito espejo, fíjate tal. En otro pueblo te hacen artesanía más fina. Esto era para llamar a la gente a comer. Wow. En otro sitio te hacen cosas de madera. Mira aquí qué jaguar. Este cuadro rago es de Ángel Paguamba también. Nunca he sabido si es un hombre o una mujer porque tiene un sexo un poco extravagante, pero como hay tanto LGTB, no sabría decirte, ¿no? Sí, yo no me atrevería. Vamos a ver qué es el cuadro. El cuadre. Vale, fíjate aquí un tren revolucionario. Esto no puede ser más mexicano, ¿no? Wow. Un revolucionario. Y aquí estos reposalibros con mexicanos. Mira. Fíjate esta escena también aquí. Fíjate que mezcla las mujeres vestidas de sirena y los hombres vestidos de siervo. Esto es una cosa francesa, nada que ver, pero es muy interesante. Esto es una región de aquí al lado, la Corse. Aparte de tu trípode. Sí. Fíjate qué botellas. Cuéntame. En la Croix es una región con mucho granito y mucha gente trabaja la piedra. De hecho, Versalles, gran parte de Versalles fue hecha por los canteros de la Croix, que es aquí al lado. Y aún hay muchas canteras. Entonces la gente hacía, fíjate, porque poner un barco no es tan difícil, ¿no? Tú metes el barco y tiras las velas, pero esto son cosas complicadas para meter adentro. Mira estos 4 tipos jugando a póker aquí dentro. ¿Cómo metes esto aquí dentro? Wow. Fíjate, aquí hay un Cristo. Lo que pasa es que dentro todos tienen tequila. Ah, vale. ¿Eh? Y fíjate, está el Cristo que tiene un pico, tiene los elementos de trabajo típicos de un picapedrero. Este, por ejemplo, es un obrero de piedra y aquí dentro de su saco, lo ves, va con el perro, lleva el martillo pilón, las cosas para trabajar la piedra. Eso es una cosa típica de la Corse, ahí sí, aquí al lado. Y muchos franceses no conocen esto, es una vergüenza. Buenísimo, Entonces, Enrique. aquí, fíjate, tenemos a Pancho Villa. Hombre. Esto está hecho al lado de en Sinsunsan. Es un pueblo increíble. Tiene una iglesia con olivos de la época colonial, más de 500 años. Y ahí trabajan la madera y hacen cosas, pues fíjate, con su puro, su botella de tequila. Es mi Pancho. Y aquí, fíjate, mi molcajete para hacer mis salsas picantes. Con piedra volcánica. Esto es muy de allí, de la zona de Terán, en Michoacán. Es una zona volcánica. Es curioso porque muchos conos han sido utilizados para hacer cosas. Aquí tenemos, fíjate, esto es para combate de gallos. Para peleas de gallos, Sí, ¿eh? esto es para el tipo que tiene gallos, lleva aquí sus cuchillas y estas son las cuchillas que les ponen a los gallos. Vale. Y es como todo, yo no quiero que maten a los gallos, ni quiero que maten a un togo, pero reconozco que a nivel artístico es impresionante porque tú ves el plumaje, esos gallos preciosos, la sangre, la gente cantando y es triste que muera el gallo, pero a nivel plástico yo entiendo que muchos artistas se han sentido tocados por eso. Claro. Mira, ¿ves? Esto es el árbol de la vida con Eva, eso es otra región de Michoacán. Está todo es Michoacán. Wow, Michoacán. Ahí es donde viviste tú. Y esas... Es un baño sucio porque nadie lo lava. Mira. Tú querías ir al baño, pues Me ten valor. he quedado tan impresionado que no he podido ir. Y estos son cosas coloniales, no coloniales, perdón. Esto es de cuando yo trabajaba, por ejemplo, todo esto traje del Amazonas ecuatoriano, peruano. Esto, por ejemplo, es para meterse en la nariz, es una broma de nariz. Wow. Y aquí hay un poco de precolombino. Todo esto de Teotihuacán, la cultura anterior a los aztecas. Estos son vasos incas, vasos de ofrendas. Esto es una muñeca peruana. Los niños pequeños robaban cosas en los huacos, en los sitios donde había muertos y se hacían muñecas con las telas de las momias. Esto es chorrera. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, es una fronda, una honda inca que encontramos con el ejército chileno haciendo un trabajo. Y bueno, me la restauraron en el Museo de Antropología de Santiago de Chile. Y estas son cosas que encontré en el norte de Chile, en Atacama, cerca de Atacama, en una fortaleza inca, porque todo eso era la zona inca. Y tú fíjate, estos del Amazonas. Fíjate tú qué arco, estos indios de Amazonas son tan bajitos. Mira tú qué pedazo de arco. Yo mido 1,80 m justo, ahora como soy anciano quizá un poquito menos. Y fíjate, el indio debía ser mucho más pequeño. Y mira las flechas. Wow. Que hacen 2,5 metros, yo creo. Increíble, vamos. Y veo que tienes máscaras de gas por algún motivo. Estas máscaras de gas, no, porque soy un cachondo. Cuando tú tomas una buena frijolada, un chile con carne, buen frijol, entonces aquí está el baño
Y aquí tenemos una máscara antigas alemana, una inglesa y una francesa, por lo que puede hacer. Está bien que estén al lado del baño, Hay que estar exacto. preparados. Perfecto. Bueno, Vale. entonces, Corto. Ah, mira. ay mira, hablaba de la artesanía, una cosa que a mí siempre me ha gustado, en mi tienda favorita, a mí me gustan las velas. Guau, qué maravilla de vela, ¿no? Sí, pues es que había una tienda en Pascua, yo no sé si existe aún, que era maravillosa. Y, a ver cómo se llamaba esa tienda. Sí, aquí tiene el logo. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la tienda. Era una tienda maravillosa de velas auténticas. Fíjate tú qué vela más bonita. ¿Y ese es la famosa vela para llamar a los espíritus o qué? No, es una vela normal de decoración. Pero tú que eres mago, hazme alguna gracia con la vela, anda. Mira, yo... A ver, en el bolsillo justo tengo un papelillo, pero si esta es una vela mexicana para los espíritus, normalmente tú le acercas cualquier trozo de tela ¡Wow! y desaparece. Coño, qué fuerte ha sido esto, ¿no? Sí. Y de este vaso no me has contado nada. Este es un vaso que me regaló una amiga mía mexicana, pero me dice que es vaso de magia, pero no lo sé usar. ¿No? No. Yo este vaso sí sé lo que es. Es precisamente un mago mexicano. ¿Se lo inventó un mago mexicano? Sí. ¿Qué me estás contando? Sí, bueno, se solía hacer con una semilla. Entonces tú tienes un vaso y una semilla, ¿vale? Entonces lo que haces es que la pasas de una mano a otra la semilla y en un momento dado, apretando fuerte, desaparece y de repente ¡Mierda! aquí. ¡Ópala! ¿Ves? Y haces así, de mano a mano, desaparece y aparece aquí. Te estás quedando conmigo, ¿no? No, pero esto es una cosa mexicana. Mira, la tengo aquí, haces hop y aparece abajo. Coño. Y lo fuerte es que si me la guardo en el bolsillo, aquí, a ver, espérate que me la ponga en el bolsillo bien. No hagas trampas. No, trampa. Tú fíjate, la pelota. En el Pelotas aquí, así me gusta, que todo esté claro. en el bolsillo y vuelve a aparecer aquí. ¿Qué te parece? Toma ya, Y ahora ándale. hacemos desaparecer una vez más. Y esto es lo fuerte, que aparece un kiwi. ¡No manches, güey! Y luego ya si te comes el kiwi, pues bueno, vuelve a aparecer la pelota. Bueno, si tomas el kiwi es laxante, ¿no? Es muy laxante, por eso está Vale. la máscara de gas. Ok. Este es mexicano. Oye, no sabía. ¿Me vas a enseñar este truco? Sí, este truco te lo enseño. Sí, bueno, por un módico precio te enseño ese truco sin ningún problema, Brick. Vale, perfecto. Famoso vaso mexicano.